Bueno, si les parece bien, iniciemos con una oración para el estudio y por eso les pido que me acompañen en ella. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias y te alabamos y te adoramos y te queremos reconocer como el gran Señor del universo, el Padre de todos nosotros, nuestro Señor y Salvador. Te queremos, Padre, dar gracias porque tú nos das oportunidad de estar aquí en casa de Carlos y Karina y sobre todo, Padre, estar en comunión contigo, tener una comunicación abierta contigo, tener una Biblia abierta y el espacio para orar contigo y comunicarte las cosas que necesitamos. Y Padre, te queremos pedir que en esta ocasión el mensaje que tú tienes hoy preparado y que tú has también plasmado en tu Biblia sea útil para nuestro crecimiento como creyentes, sea útil para las personas que vean el video a distancia y también a las que lo vean en días posteriores, que sea útil para que puedan comprender un poco más de tu plan, de tu carácter, de tu voluntad y en él encuentren algo importante que sea útil para que te conozcan, se agarren de ti y que sepan que tú eres lo principal, que tú eres lo que necesitamos en la vida. Padre, te pedimos que eso también sea útil para compartir con otras personas, que el mensaje sea útil para que tengamos manera de acercarnos a quien no te conoce y que te necesita, y que sea útil para que tu reino se vaya expandiendo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les platicaba y hemos venido analizando en las semanas anteriores, seguimos en el tema de la gracia, ¿no? Llevamos, yo en particular, 2 estudios y este sería el tercero, más los que previamente había dado Jesús. Y pues hemos abordado diferentes aspectos de este concepto que es la gracia, ¿no? La semana pasada vimos un estudio sobre la justificación por gracia y hablábamos de cómo es la justicia de Dios, ¿no? Que es completamente gratuita, pero había una idea ahí que vale la pena recordar porque va a ser útil para el estudio del día de hoy, que es el de que la fe es el canal a través del cual nosotros, pues vamos a decir, nos conducimos a la justificación, aun cuando la obra de la justificación y el principal mérito viene de Dios. ¿Sí? Entonces la fe, desde esa perspectiva, tiene 3 partes o 3 elementos importantes que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Uno es el contenido, que es conocer las verdades del Evangelio, o sea, conocer que la manera en que somos justificados es por lo que Jesús vino a hacer al mundo, ¿no? Conociendo esa verdad, conociendo todas las partes de ese plan, ¿no? Es una muestra de que tenemos esta fe, ¿no? Entonces, una primera manifestación, podríamos decirlo así, para saber que tienes fe es, pues tienes interés en conocer las verdades del Evangelio, ¿no? Conocer el plan de Jesús, lo que hizo y cómo eso es lo que al final nos logra dar justificación. El segundo elemento es propiamente el de la creencia, ¿no? O sea, la fe implica que ya que conociste la verdad del Evangelio, la consideras verdadera. Okay. Y entonces te la apropias, ¿no? Y se vuelve parte de las cosas que crees, ¿no? Entonces el primer elemento es el contenido, el conocer esas verdades del Evangelio, y el segundo es hacerte de ellas, apropiarte de ellas, que se vuelvan parte de tu sistema de creencia, ¿no? Y el tercer elemento que es importante de la fe es que si ya conociste la verdad del Evangelio, si ya te la apropiaste, entonces lo que vas a adquirir es un compromiso con esas verdades.
Y una de esas verdades es que Jesús nos ha enviado como una misión principal el compartir la verdad del Evangelio a toda criatura en todo el mundo, o sea, donde andemos, ¿no? Y ese compromiso también es una manifestación de que tienes fe, ¿no? Entonces un cristiano, un creyente que pues se lo guarda, se guarda ese secreto, pues a lo mejor no está manifestando que realmente tiene fe, ¿no? ¿Sí? Entonces son estos tres elementos que los mencionamos la semana pasada, pero que vale la pena tener este recordatorio de estos tres elementos, porque justo hoy también vamos a hablar de este aspecto de la fe, a propósito de analizar otro versículo que vamos a ver en Romanos, ¿sí? Entonces, bueno, dicho lo anterior, o sea, haciendo este recordatorio muy breve, entremos en materia. El estudio de hoy se titula Firmes en la Gracia, ¿sí? Y para ello nos vamos a concentrar en analizar un versículo que está en el capítulo de Romanos, en el capítulo 5, versículo 2, por favor. Entonces vámonos a Romanos 5, versículo 2, que dice así, la palabra de Dios dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Hoy, como lo denota el título del estudio, lo que vamos a abordar es la firmeza que nos da la gracia, la firmeza que obtenemos como beneficio después de la justificación, ¿no? Pero para entender esos beneficios que vienen aparejados o que son consecuencia de la justificación, primero necesitamos entender conceptos importantes de este versículo en particular, ¿no? de Romanos 5:2. Entonces, primero los menciono y los vamos a ir, vamos a decir, analizando uno por uno, ¿no? O sea, son 4. La entrada, la fe, la gracia y, por último, la firmeza, ¿sí? Todos estos 4 elementos los encontramos en Romanos 5:2, ¿no? La entrada, aquí, ¿qué es de lo que estamos hablando? Diríamos de un hecho que ya se dio, es un hecho consumado, un hecho que ocurrió y que se ha vuelto realidad, ¿no? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿sí? Quiere decir que a esta gracia, a esta justificación, a esta salvación, tú y yo, y los que creemos en Jesucristo, ya entramos. ¿Sí? Ya tenemos vamos a decir, el cuerpo adentro del espacio reservado para nosotros. ¿Qué es qué? La salvación, ¿no? Ya estamos bajo resguardo, diríamoslo así, ¿no? Ya estamos a salvo, ¿no? Entonces, eso ya ocurrió. Entonces, ese es el primer elemento que encontramos en Romanos 5:2. El segundo, pues, es precisamente que decíamos, de la fe, ¿no? ¿Sí? Por quien también tenemos entrada por la fe. Como decíamos al principio, este es el canal a través del cual el creyente accede a la justificación, ¿sí? Con los 3 elementos que hablamos al principio, ¿sí? El contenido, que es el conocimiento de la verdad del Evangelio, el apropiarse de ese conocimiento, ¿sí? El volverlo parte de tu creencia, que es el segundo elemento, y el tercero, el de establecer un compromiso precisamente con esas verdades, ¿no? Entonces, dice el versículo de Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, ¿sí? O sea, la misma idea que vimos en el estudio pasado, que es la fe, el canal por el que se llega a la gracia, ¿no? Dice, en la cual estamos firmes, ¿no? La gracia, lo dijimos y lo hemos dicho en los estudios todos anteriores,
Gracia, incluso entendiéndola como un regalo gratuito en el que nosotros no tuvimos que realizar nada para obtenerlo. Y es un mérito exclusivo de Dios, ¿sí? Decíamos también la semana pasada, un hecho que ya había sido planeado por Dios, incluso desde que antes de que existiéramos, ¿no? Que había sido predestinado cada uno de nosotros para ser beneficiarios de esa gracia, ¿no? Entonces, totalmente gratuita, ¿no? Y por último, lo que vemos en estos 4 elementos, el de la firmeza, ¿no? La firmeza sería algo así como el mantenernos fuertes con esta fe que nos da la confianza. ¿De qué? De lo que tenemos hacia el futuro, ¿no? En los estudios pasados también hablamos de que hay algo que pasa en la persona antes de conocer a Cristo, en el momento en que lo conoce y después en su futuro, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros somos justificados, o somos salvados por la obra de Cristo, y que a través de la manifestación de nuestra fe, de esa salvación, nuestra vida empieza a tener firmeza. Antes de eso, yo te diría, andábamos sobre arenas movedizas, ¿no? Sobre hielo, sobre asfalto con aceite, ¿no? Y pues eso es lo que yo te quiero también compartir, ¿no? O sea, yo sí te podría decir que en mi vida, antes de ser cristiano, pues me movía así, ¿no? Y a veces hasta le agarraba el gusto a esto de patinar, ¿no? Porque decía, la incertidumbre es bonita porque pues, se siente emoción, ¿no? Sí, bueno, pero nada más que vivir así 30 y tantos años, es muy cansado, te caes muchas veces, te raspas las rodillas, los codos, tienes heridas en la cara, o sea, físicas, pero también emocionales, ¿no? Te equivocas, ¿no? O sea, el tomar malas decisiones por no conocer principios, por llevar tu vida sin una guía, sin el faro que es la Biblia, ¿no? Sin una luz que te vaya iluminando, pues para nada puedes decir que eres firme. Y no eres firme en ninguna de tus manifestaciones humanas, ¿no? No eres firme en las decisiones que tomas, no eres firme en tu vida personal privada, ¿no? No eres firme en tus convicciones, ¿no? O sea, un día crees una cosa, pues no sé, un día vas a terapia para resolver tus problemas, ¿no? Otro día dices, bueno, la terapia no me funcionó, ahora voy con, no sé, el juego. Ahora voy por, no sé, la música. O ahora voy por algo que apague tus problemas, ¿no? Que algo que haga que se te olviden momentáneamente, ¿no? Y entonces no tienes firmeza y andas como veleta probando una cosa, otra y otra, ¿no? Hay quienes pasan también por diferentes religiones, ¿no? Y primero le pegan al catolicismo, luego se van a otra, no sé, al budismo, y alguien va ahí que le tiren el tarot y cosas de ese estilo. O sea, antes de conocer a Cristo, pues no tienes ninguna firmeza, ¿no? Entonces, bueno, de la justificación dada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos firmeza, ¿no? Y bueno, con la firmeza vienen beneficios, ¿sí? O sea, como hechos que son consecuencia de tener justificación por gracia y firmeza, vamos a tener también cuatro beneficios que son en donde también hoy nos vamos a abocar, ¿no? Estos 4 beneficios también los vamos a examinar uno a uno, pero se los menciono para estar regresando a ellos. Son paz con Dios,
unión con Cristo, una reacción adecuada al sufrimiento, que es un poco de lo que hablamos al principio de cuando compartíamos, y esperanza de nuestra glorificación. ¿Sí? Ahora, sí quiero hacer énfasis en que estos elementos los tenemos solo después de ser justificados, solo después de que conocemos las verdades del Evangelio, nos las apropiamos y generamos compromiso. ¿Sí? Cuando ya se manifiesta la fe es cuando empezamos a también empezar a ver que nuestra vida empieza a cambiar obteniendo estos beneficios, ¿no? Entonces vamos por el principio, por el primero, ¿no? El de paz con Dios. ¿Sí? Y para eso les pido que vayamos a Romanos 5.1. ¿Sí? Romanos 5.1. Que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los beneficios inmediatos que viene con la justificación es que estamos en paz con Dios. Decimos los abogados mucho, y seguro lo han oído por ahí, a contrario sensu, o sea, en el sentido contrario que nos está diciendo el versículo, a que antes de ser justificados no estamos en paz, estamos en guerra con Dios. Y les tengo además un dato, también Dios está en guerra con nosotros. O sea, está en guerra con el pecado y con los que hacen el pecado. Se recordarán que hace 2 estudios hablábamos de cómo se vive en el momento en que uno no conoce a Cristo. Hablábamos de que éramos activos en el pecado, habíamos sido practicantes consuetudinarios del pecado, habíamos estado esclavizados en el pecado y algunos habíamos sido hijos de ira, ¿no? Entonces, pues un personaje así no está en paz con Dios. Un personaje así le hace la guerra a Dios, ¿no? Entonces, imagínense lo absurdo que es creer que uno puede combatir a Dios, ¿no? Pero la justificación borra eso. Y ese es algo que es, no sé si se lo han, seguramente sí, lo han pensado de esta forma. Es un descanso. Y se los platico en términos personales. Como les he platicado, yo antes de conocer a Cristo era alguien que decía que era ateo militante. Sí, así. Así lo dice un tipo que hace libros para ateos, dirigido a ateos, para generar un movimiento ateo. O sea, porque te decía que si los cristianos eran activos, o si la gente que cree en una religión es activa, promoviendo su religión, pues el ateo también tenía que ser promotor de esa idea, ¿no? Entonces imagínate un tipo que piensa eso, o sea, yo, haciendo la guerra a todo aquel que me hablara de Dios, ¿sí? De una religión, de una postura, de el ser superior, etcétera. O sea, yo no rehuía a un pleito cuando se hablaba de Dios, ¿no? Eso es estar en guerra con Dios. Pero te digo, hoy en día lo pienso y es absurdo, por completo absurdo. O sea, no vas a ganar, no le vas a ganar a Dios, en principio, pero además el estar difundiendo ese pensamiento siempre te lleva a ideas que llevan a respuestas absurdas. O sea, tú mismo te arrinconas. Tú empiezas a intentar argumentar de que no hay alguien que haya creado todo, cuando la evidencia de que todo es creado pues, es apabullante, ¿no? No hay casualidades. O sea, las personas y los seres humanos y cada uno de nosotros no adquirió sus características de manera fortuita, por azar o por casualidad, como algunos así lo intentan decir, ¿no?
Hoy en día sabemos que la probabilidad de tener nuestras características, o sea, por ejemplo, el diseño del ojo humano, solo se puede hacer por diseño. Alguien lo concibió así, ¿no? La probabilidad de que por azar hubieras tenido estas características es como, se lo leía a un matemático, es como si metieras a un celular con el teclado abierto en la bolsa de una mujer, le dieras una sacudida y saliera una cadena de números y letras exacta, precisa, de 38,000 caracteres, preciso para formar una persona. Esa es la cadena del ADN. Eso no se puede dar por azar. Pero bueno, el que está en guerra con Dios, hasta esas cosas se atreve a decir, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Eso es cansadísimo. Te lo digo porque pues, yo era así. O sea, con todas las personas me ponía los guantes, ¿no? Es cansadísimo, ¿no? Cuando eres justificado por gracia y aceptas la verdad del Evangelio, tu condición de pecado y que no puedes resolverlo por ti mismo, descansas. Dices, Cristo, tú eres el que puede resolver mi problema de pecado. Y tienes paz con Dios, ¿no? Esto que está diciendo Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Otra vez, no es mérito mío. O sea, no fue un acto pues, personal que a mí se me ocurrió, ¿no? Como les he platicado, yo vine a una predicación, me hizo sentido un par de cosas, oré, le pedí que me ayudara a dormir porque tenía problemas de insomnio y a partir de eso me empecé a interesar. Y en alguna otra predicación posterior hice decisión por Cristo, pero bueno, más allá de eso, Cristo ya me tenía en el plan de Él. Y ese señor que estaba haciendo la guerra todos los días, está reconciliado con Dios. Y de pronto ya está hablando de Dios, ¿no? O sea, esas cosas vienen de la justificación y es el primer beneficio, ¿no? Tenemos paz con Dios, ¿no? Veamos también Romanos 1:18, ¿no? Para entender también que esta guerra viene de los dos lugares, ¿no? En dos direcciones, ¿no? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿no? Y fíjense que aquí también me veo súper reflejado, ¿no? Porque ¿de qué está hablando este versículo? De hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, lo que estaba intentando hacer el Señor que estaba hablando en contra de Dios era que otras personas se separaran de Dios, ¿no? Sea que fueran creyentes o no. Lo que buscaba uno era derrumbar esa idea, ¿no? Derrumbar esa creencia, ¿no? Espero no haberlo logrado. O sea, hoy se los digo así. Espero que ninguno de los argumentos que usé haya sido efectivo, ¿no? Porque pues, lo que estaba yo haciendo era esto, ¿no? Con impiedad e injusticia detener la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? La verdad del Evangelio. La verdad de que la justificación, la salvación, solo es por obra de Cristo, ¿no? Y es el único camino, ¿no? Es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Lo declara así el propio Jesucristo, ¿no? Entonces, detener esa verdad yo creo que es de las peores injusticias que se pueden realizar, ¿no? Ser obstáculo para que otro no conozca a Cristo también, ¿no? Es una gran injusticia, ¿no? Entonces, bueno, redondeando el primero de los beneficios que viene con la justificación es ¿no? Tener paz con Dios, ¿no? Estar ya en descanso de esa guerra que yo tenía con Dios y saber que ya Dios no tiene guerra conmigo, ¿no? Que Dios ya no me considera Señor impío e injusto que está deteniendo la verdad, ¿no? ¿Y cómo lo manifiesto? Cuando con fe hago compromiso con esas verdades, ¿sí? El segundo elemento que vamos a ver es y el segundo beneficio que viene con la justificación es la unión con Cristo, ¿no?
Y aquí lo que podemos ver es que hay una unión que pues para nosotros en algunos puntos, y no sé si ustedes lo han reflexionado así, también son incomprensibles, ¿no? O sea, aquí en la propia Biblia hay narradas diferentes tipos de unión que para nosotros son difíciles de comprender porque pues son las uniones diseñadas por Dios y nosotros estamos habituados a las uniones de los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, una primera unión que está descrita en la Biblia pues es la de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, creador de todo, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo, ¿no? O sea, tres figuras que son la misma, pero son manifestaciones diferentes de la misma grandeza, ¿no? Hay también una unión humana, o sea, cada uno de nosotros con Cristo. Y esa también de pronto es difícil de comprender. O sea, ¿por qué la ofrece Dios, no? ¿Por qué no la da a nosotros? ¿Por qué no la dio de manera gratuita? Y por qué además esta es permanente, ¿no? Recordando y otra vez me regreso a esa persona que yo era, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que alguien que andaba haciendo guerra pudiera hoy decir que tiene unión con Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos uno de los versículos que habla de esta unión, o sea, de un tipo de unión con Cristo, de manera muy clara, ¿no? Vámonos a Juan 15, versículos 1 al 5, ¿sí? Juan 15, versículos 1 al 5. Sí, a mí este pasaje me gusta mucho, sobre todo porque me regresa a mi realidad de ser humano que no puede hacer nada sin Cristo, ¿sí? Juan 15, 1 al 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, o sea, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces esta es una descripción de una manera en que Cristo se une con nosotros y nosotros con Él. Y es una relación de dependencia. Ahí no hay codependencia, o sea, porque Él no depende de nosotros, nada más nosotros dependemos de Él. Y lo dice de manera muy clara, ¿no? Nosotros somos los pámpanos y Cristo es la vid. Cristo es el árbol y nosotros somos un botoncito. El pámpano sin el tronco y el árbol y las ramas, sin la vid, ese pámpano no hace nada. Si nosotros como pámpano permanecemos con la vid, o sea, permanecemos agarrados de Cristo, sí vamos a poder hacer obra, la obra producto de nuestra fe. Pero si nos separamos de Él, lo dice muy claro el versículo 5 de Juan 1:15, de Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces este tipo de unión lo podremos decir el poder de Cristo que hay en mí, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra manifestación de esta unión que tenemos como consecuencia de nuestra justificación, la vemos en Mateo 26, versículos 26 al 28. ¿Sí? Mateo 26. Versículos 26 al 28.
Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Aquí podríamos decir que Cristo es nuestra comida espiritual, ¿no? De Él nos alimentamos espiritualmente, ¿no? ¿Sí? Más allá de pensar que pues, el propio pan estaba ofreciendo algo mágico, lo que vemos en la vida de Cristo es sus enseñanzas espirituales, ¿no? Los mensajes muy claros que a veces Él daba en parábolas, para que las personas más simples entendamos los mensajes profundos y las verdades pues, del Evangelio, ¿no? ¿Sí? Ese alimento espiritual es Cristo, ¿no? Este alimento que necesitamos, pues, como necesitamos el alimento 3 veces al día, ¿no? O alguno de nosotros puede pasar una semana sin comer. Pues, dice mi abuelita, que el hambre es canija y más el que se la aguanta. Lo mismo con el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Es alimento espiritual de todos los días, ¿no? Y es alimento además rico en nutrientes espirituales, ¿no? Es el alimento adecuado, ¿no? Porque ahorita que empezábamos, antes de empezar el estudio, pues compartíamos pasajes de la palabra de Dios que nos son significativos para la vida, ¿no? O sea, Pato nos compartía sobre la reflexión que hacía del propio libro de Romanos, ¿no? Tiene significado para su vida. Karina también nos compartió algo que lee sobre la manera de reaccionar del pueblo judío al alimento que estaban recibiendo, ¿no? Y tiene significado para nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso decimos que cuando nos acercamos a la Biblia, en la primera lectura le encontramos unas cosas, en la segunda lectura le encontramos muchas más, y pues conforme la vamos leyendo encontramos cosas distintas que son significativas para nuestra vida actual, nuestro momento de vida actual. Entonces, este es el alimento que es Cristo, ¿no? Entonces, y ahí es una unión, ¿no? O sea, porque lo que hacemos es alimentarnos de Él, ¿no? Y en la medida que nos alimentamos de Él y no de otras cosas, nuestra unión con Él se fortalece, ¿sí? Veamos otros versículos, ¿no? Mateo 7, ahí en el mismo libro, en Mateo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Nosotros, los creyentes, una vez justificados, nos empezamos a fundir en el edificio de Cristo. Estamos unidos en ese palacio que es su reino, ¿no? Y si edificamos correctamente, es decir, sobre sus principios, sobre sus enseñanzas, sobre sus verdades, nuestra vida pues, cambia de estar en pantano, así como decíamos hace un rato, caminando en asfalto con aceite o en hielo sin patines, ¿no? Estamos sobre tierra firme en donde no te vas a mover tan fácil, ¿no? Donde tu casa construida sobre la roca de Cristo va a soportar ataques externos, ¿no? Va a soportar metafóricamente el viento, pero ¿cómo viene en la vida del creyente, del cristiano? Pues cuando de afuera de tu casa te cuestionan la manera en que vives.
cuando de afuera te atacan por la manera en que vives, por la manera en que compartes, por tu conducirte bajo principios, ¿no? O sea, hoy sí tenemos un grave ataque, ¿no? Con mucha ideología que trae el mundo, ¿no? En donde, pues ahora hasta es problema decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ¿no? Porque la gente puede elegir tener características de hombre, pero vivir como mujer, ¿no? Tener un sexo biológico y asignarse casi con libertad cuál es su género, ¿no? Y bueno, pues si la Biblia dice otra cosa y tú sales a decir lo que dice la Biblia, eres reaccionario, eres X, Z y Y, ¿no? Ya para qué decimos todo lo que se dice de eso, ¿no? Tus principios son los de la Biblia, si tu roca es Cristo, si tu convicción está con lo que Él hizo, y esas son ciertas, pues, como dice el dicho, esos ataques te van a hacer nada, ¿no? Como dicen en México, lo que el viento a Juárez, ¿no? Ni te va a despeinar, ¿no? No te va a despeinar. Van a intentar tambalearte, pero tú puedes estar confiado porque tu confianza está en Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos fundidos en ese edificio, ¿sí? Otro de las manifestaciones de esta firmeza, de esta unión con Cristo, la tenemos también en Efesios 5, versículos 22 al 28, ¿sí? Efesios 5, versículos 22 al 28. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 5, 22 al 28? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues muchos elementos importantes de la manera en que nos relacionamos con nuestra mujer, o sea, los hombres con nuestras esposas, pero emulando la manera en que Cristo se relaciona con su iglesia. Y aquí, pues para los hombres es un alto estándar, o sea, Cristo dio su vida por la iglesia, dio la vida por los creyentes, ¿sí? Para efectos de que esta iglesia pueda ser considerada sin mancha, pues tuvo que morir. Entonces, el estándar es ese para nosotros los varones. Pero esto, lejos de espantarnos, lo que nos debe dar es seguridad. O sea, porque si Cristo es el Rey del universo y se hizo hombre, pasó por todo lo que está descrito en los evangelios, murió y resultó triunfante haciendo eso, que era el plan de Dios, pues nosotros también, maridos y esposas, vamos a tener triunfo siguiendo estos preceptos y estos principios, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir que en esta manera en la que está descrita esta unión, lo que obtenemos es seguridad, ¿no? Seguridad de promesas que se van a cumplir, ¿no? ¿Sí?
Y yo les platico, no puedo decir, ya lo logramos o algo por el estilo, pero teniendo a Cristo en nuestra vida y haciéndolo centro de nuestras decisiones, Miriam y yo, pues no quiero decir que cumplimos este estándar, pero estamos en eso, ¿no? Y los conflictos, los problemas, los ataques de afuera, pues obviamente los llevamos mejor que no teniendo estos principios, ¿no? También les voy a platicar una vivencia muy personal, ¿no? O sea, yo mismo he venido dándome cuenta cómo una vez que me casé después de ser cristiano, ahora sí que gracias a su misericordia, un cristiano en pañales, ¿sí? Recién nacido. Pero lo que he venido experimentando es que conforme pasa mi matrimonio, los hechos de mi matrimonio, el que nazcan los hijos, en que los hijos necesiten cosas, que mi esposa necesite también temas de orden material, pero de orden espiritual y de orden personal, ¿no? Cada una de esas cosas que van ocurriendo en el desarrollo de mi familia van apagando mi yo. Porque antes era mi prioridad satisfacer lo que yo necesitaba, lo que yo quería conquistar, lo que yo quería realizar, a dónde quería viajar, y bla, bla, bla. Todos esos planes se han sustituido por el bienestar de mi familia. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo hizo eso. Suspendió toda su, vamos a decir, poder y grandeza como gobernador de todo lo creado para reducir su yo a lo mínimo, perderlo por completo, o sea, de manera voluntaria lo cedió para que su iglesia pueda alcanzar salvación. Y pues les digo, poco a poco, esto va ocurriendo en mi vida, pero lo fantástico es que no lo veo como pérdida, sino como ganancia, ¿no? Y eso también es un gran beneficio de la justificación, ¿sí? Tener confianza en eso, en que no importa que tu yo se disminuya, porque además ese yo no servía para nada. O sea, en mi vida nada más me daba problemas, ¿no? Tener esas ambiciones, esos planes, esas metas, ¿no? O sea, un poco nos platicabas tú que ya ves diferente tus metas, ¿no? Jesús. Entonces, igual, o sea, las metas del hombre casado con principios, con guía de Cristo, son distintas. Ahora ya son metas familiares, son metas de mi matrimonio, son goles que queremos meter, pero en conjunto. ¿Y para quién? Para Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también es un beneficio que pues, poco a poco se va viendo, ¿no? Regresémonos. Estos eran una manera en la que la Biblia describe la unión que puede tener uno como creyente con Cristo, o sea, diferentes formas de esa unión. ¿Sí? El tercero de los beneficios que viene con la justificación es una idea media rara, ¿sí? Que es el gozo en el sufrimiento, ¿sí? Y sí parece muy extraño, ¿no? O sea, por extraño que parezca, el cristiano muestra su salvación como una especie de gozo al sufrir. A ver, y aquí hay que ser muy claros, ¿no? No estamos hablando de que al cristiano le guste sufrir o que le encuentre placer a estarse flagelando, ¿no? O sea, no, para nada. Lo que quiere decir es que cuando hay circunstancias de la vida que implican sufrimiento, el cristiano puede andar en ellas con tranquilidad, con paz con Dios, con lo que llamamos gozo, ¿no? Entonces veamos qué dice Romanos 5, versículos 3 al 5. Romanos
5, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Bueno, aquí vemos pues, de entrada varios elementos, ¿no? Dice que este sufrimiento, estas tribulaciones, estos problemas, lo que van a producir es paciencia, ¿no? Y es una idea muy rara, ¿no? Les platico que también cuando yo estaba en el equipo contrario, o sea, cuando no conocía a Cristo, entre las lecturas que yo tenía eran las de algunos filósofos, ¿no? Y uno de ellos, pues que es famoso porque dice que Dios ha muerto, tenía varios libros que hablaban del superhombre, ¿no? Y en esos libros lo que decía, entre las cosas que yo recuerdo y que me habían impactado en aquella época, era que él no estaba de acuerdo en el cristianismo, en la cultura cristiana, porque era una cultura de los débiles, que gloriaba y como que promovía la debilidad, cuando el hombre estaba llamado a conquistarlo todo, a lograrlo todo, a ser el superhombre, ¿no? Pues esa idea suena bien padre, ¿no? Porque es echar adelante que el hombre puede con todo, cuando la realidad es que no puede. O sea, no puede ni con su propia moralidad. No puede gobernar sus pensamientos. Pues menos va a poder con todo lo que eso implica, ¿no? Con todos esos sueños, ¿no? Y entonces esta idea de que el débil era valioso, este señor la desechaba, ¿no? No, el hombre tiene que ser para adelante, ¿no? Y tiene que imponerse. Ahora, lo peligroso de esta idea es que hay quien se la creyó. Pensó que era superior a los demás. Y si piensa que es superior a los demás, los puede eliminar, ¿no? Entonces, esa es una idea que parece buena, pero que termina siendo muy peligrosa, ¿sí? Y está exactamente en el sentido contrario de lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que lo que nos dice la Biblia es que cuando nosotros somos débiles, el creyente reconoce su debilidad, lo único que aparece ahí es el poder de Dios. Y entonces, el versículo que no recordabas. ¿Quién contra nosotros si tenemos a Dios de nuestro lado? ¿No? ¿Sí? Ahora, esta fortaleza, esta fuerza que tiene el creyente en el sufrimiento, pues no aparece así como magia, ¿no? Sino aparece de algo que se va formando con el tiempo, que es la paciencia, ¿no? O sea, el versículo que acabamos de leer dice, el versículo 4 de Romanos 5, el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Aquí también Dios es muy claro en la manera en que nos enseña las cosas, ¿no? O sea, la tribulación lo que hace es que te va a producir algo que es muy necesario en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, que es tener paciencia, ¿no? O sea, y creo que eso sobre todo lo escuchamos en otras religiones, en sistemas de creencias que están allá afuera, que llegan a decir que si tú haces ciertas cosas, vas a obtener rápido ciertos beneficios, ¿no? Existe por ahí quien habla de las predicaciones de la prosperidad, ¿no? Que es así como de, ahora crees rápido en esto y entonces lo decretas y entonces va a ocurrir y vas a obtener riquezas,
vas a obtener salud, vas a obtener bla, 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 ¿no? Cuando la Biblia te está diciendo lo contrario, que tú como cristiano lo que necesitas es formar tu paciencia, ¿sí? Entonces yo recuerdo mucho que cuando empezaba yo a tener discipulado con Rogelio, el primer pastor con el que iba yo a predicaciones y tomé discipulado, en alguna ocasión me dijo, hay que tener cuidado en qué oramos y qué le pedimos a Dios, ¿no? Y yo no entendía mucho, ¿no? Me decía, por ejemplo, aguas cuando pidas fe, porque la manera en que tiene Dios de fortalecer tu fe es dándote problemas. Porque enfrentando problemas, obtienes primero paciencia, ¿no? Porque uno, te digo, le gustaría que las promesas de Dios se cumplieran pues al día 2 de ser cristiano, pero no es así. Dios quiere que primero adquieras paciencia, porque la paciencia te va a permitir afianzarte en tu fe respecto de las promesas que vienen después, ¿sí? Y cada circunstancia, tribulación, dificultad, problema, como lo quieras llamar, está diseñada y permitida por Dios para eso, para que tú entiendas que de ahí vas a obtener fortaleza de tu fe, ¿no? El sufrir, además, produce carácter, ¿no? Y ahí sí me voy a hacer una especie de chiste. Yo le voy al Atlante en el fútbol. Yo conozco esto por el fútbol. O sea, un equipo que pierde, que se va a segunda división, etcétera, te hace sufrir. O sea, vives más sufriendo yéndole al Atlante que no viendo el fútbol. Sí, en serio. O los Raiders en el fútbol americano, ¿no? Y todo el mundo te hace burla. Bueno, eso fortalece tu carácter. Y lo digo un poco en serio, porque, o sea, es un chiste, pero lo digo un poco en serio porque cuando eres niño y te hacen burla todas las semanas que pierde tu equipo, te vas fortaleciendo. O sea, ya te deja de importar mucho de lo que te digan los de afuera. Y el día que ganas, puedes celebrar. Y lo celebras en serio, ¿no? Entonces, el sufrimiento, ¿sí? Este sufrimiento pasajero que te está ocurriendo en la vida, produce carácter, ¿sí? Produce fortaleza, firmeza. ¿Firmeza en qué? En las promesas de Cristo, ¿sí? Ese es un gran beneficio, ¿sí? Y por último, sufrir lo que va a provocar es esperanza. No puedes tener esperanza si la promesa se cumpliera de volada, de inmediato, ¿no? Ahí sí yo también te diría, Dios no es este genio de la lámpara maravillosa, al que le pides 3 deseos, chista los dedos y se cumple. No, Dios quiere que vayas entendiendo esto como un proceso, ¿no? Y por eso grandes promesas de Cristo vienen con el tiempo, ¿no? Vienen con el que Él empieza a moldear tu vida de otra forma, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes, el tener una familia, constituirse en un matrimonio, y es una promesa, ¿no? O sea, siguiendo principios, ahí está la promesa, pero no es inmediata, ¿no? Y no quiero hablar de que necesitas tener un grado académico, resolver cierta situación económica, eso no, sino en términos espirituales. Les digo también algo, casarse es un reto espiritual. Yo les digo, no quería casarme. O sea, el señor que hacía la guerra con todos, no quería casarse. Todavía cuando empecé mi vida cristiana, dudaba en casarme. Bien, no sé qué me hizo pedir la mano de mi esposa. Y todavía cuando estaba en mis discipulados para prepararme a casarme, hubo un momento en que dije,
híjole, yo creo que me voy a echar para atrás. Y este momento es, ¿saben cuándo? Cuando me enteré del estándar que pone Cristo para el hombre de familia. Esto que acabamos de leer hace un rato, o sea, disminuir tu yo. Cuando dije este estándar, no, yo no voy a poder. Y de hecho yo no creo poder. Pero es solo con la ayuda y la intervención de Cristo que vas saltando eventos, ¿no? Entonces, yo te lo digo así, estas promesas son ciertas y se van a dar. Y las vamos viendo cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero necesitas paciencia, ¿sí? Y entonces por eso cuando decimos que sufrir también produce esperanza, es porque el proceso que realiza Dios con nosotros, poniéndonos pruebas, dificultades, tribulaciones y obstáculos, es para, yo te lo diré así, para que cuando esta promesa sea cumplida, la disfrutes y sepas de qué tenía Dios preparado para ti, ¿no? Y así es también la gran promesa de nuestra esperanza futura, ¿no? La salvación y estar en comunión con Él todo el tiempo, por toda la eternidad, ¿sí? Que es el cuarto elemento o cuarto beneficio de la justificación, que es esperanza de gloria futura, ¿no? Veamos Romanos 8:30. ¿Sí? Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Aquí está esta idea, ¿no? De tener gloria futura. ¿Sí? ¿A qué le llamamos gloria? A tener comunión con Cristo. Y a tenerla de manera ininterrumpida y permanente. Figúrate ese futuro, ¿no? En donde, bueno, la Biblia lo describe así, donde ya no va a haber muerte, no va a haber dolor ni llanto, porque todas las cosas pasaron, ¿sí? Esa esperanza de gloria futura, ¿no? Y es una esperanza que no tiene duda, ¿no? Decimos nosotros los abogados mucho certeza en lo que va a ocurrir, ¿no? Para las cosas legales, ¿no? Certeza jurídica, ¿no? Aquí yo te diría, esta es certeza espiritual, ¿sí? Aquí está dicho, está prometido, vamos a tener glorificación, porque ya antes fuiste justificado, ¿no? Veamos también qué nos dice 2 Corintios 1:7. 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Sí? Veamos también otro par de versículos. Tito 1:2. Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? De nueva cuenta, esta promesa de glorificación dicha de otra manera, ¿no? ¿Sí? La promesa, fíjense, desde antes del principio de los siglos, ¿sí? Otra vez la misma idea, ¿no? Que quienes estamos justificados y hemos sido salvados por gracia, fuimos pensados por Dios desde antes de siquiera nacer, ¿no? Cuando tus papás todavía no te planeaban, ya estabas en el plan de Dios,
¿no? Desde antes de los siglos, ¿no? Veamos también Tito 2.3, más adelante ahí, 2.13, perdón. Tito 2.13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el versículo de Tito 1.2 vemos esperanza en la vida eterna. Y acá esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿no? O sea, una promesa que también tenemos. Yo sé que tú lo experimentas. Hablas con Él, oras y te va acompañando. Pero aquí lo que nos está prometiendo también es que lo vamos a ver en su manifestación más gloriosa, ¿no? Yo no sé cómo te lo imaginas. Yo todavía no puedo, ¿no? O sea, tengo ideas y a lo mejor has visto películas y tienes ahí algún concepto por ahí. Pero, ¿cuál es la manifestación gloriosa de Jesucristo? ¿Sí? Y esa es nuestra promesa. Ahí está nuestra esperanza. Ahí ya no vas a tener ningún problema, no vas a tener de qué preocuparte, vas a estar en comunión con Él. Una comunión permanente y una comunión eterna, ¿no? Y bueno, esta esperanza, ahorita estos 3 versículos que leímos son como esperanza a futuro, algo que todavía no ocurre, pero que sabemos con certeza que va a ocurrir. ¿Sí? Pero también hay una esperanza más cercanita, ¿no? Y con este versículo daríamos final a la predicación. Vamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Entonces yo digo y te invito, y con eso termino el mensaje de hoy, que te apropies de esta identidad, ¿no? Aquí la palabra de Dios te está diciendo quién eres hoy como creyente. Eres hijo de Dios, ¿no? Lo dice en el versículo 1 de 1 de Juan 3. Para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego lo reitera en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y esta cosa se dice bien fácil, ¿no? Luego lo escuchas ahí muy rápido en la gente que anda en el mundo, ¿no? Pero es tremenda. Eres hijo de Dios, ¿no? ¿Quién es otro hijo de Dios? ¿Quién es el hijo de Dios? Pues Jesucristo. Y aquí lo que está declarando la Biblia es que vas a ser semejante a Él. ¿Sí? O sea, tu identidad es ser un poco Cristo, ¿no? Un cristiano, un Cristo pequeño, ¿no? Ese eres tú, eres hijo de Dios, parte de su familia, un ser amado por Él, por el que creó todo, ¿no? Entonces, esa es tu identidad y tu esperanza presente, o sea, la de hoy, la de este momento. O sea, tú desde que haces decisión por Cristo, cuando Cristo te justifica y te salva por gracia, y tú aceptas esa salvación, eres, y te puedes llamar a ti mismo hijo de Dios, ¿no?
Y esa es una cosa pues, fantástica, ¿no? Dejas de ser hijo de ira y te conviertes en hijo de Dios. O sea, son una palabra muy chiquita, ¿no? Ira y Dios, ¿no? Son 3 letras contra 4 letras. Pero esa es la gran diferencia de estar muerto en pecados y perdido para siempre, a volver a respirar, tener vida y esperanza de las cosas más grandes y maravillosas que tiene preparadas Dios para nosotros, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos, y ya para redondear, la firmeza que tenemos por la gracia, ¿no? Porque fuimos justificados y salvados de manera gratuita, tenemos esta convicción de que las promesas se van a cumplir y que esta esperanza de este futuro que está prometido por Dios, efectivamente se va a realizar, ¿no? Entonces yo te invito a que te apropies de esta nueva identidad, ¿no? De la identidad que tiene la persona justificada por gracia, ¿sí? Y para concluir, bueno, te pido que me acompañes en una oración para concluir con la predicación y que sea de mucho efecto en tu vida, ¿no? Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú el día de hoy en esta predicación, tú nos has enseñado grandes cosas y sobre todo, Padre, nos revelas varios elementos que son beneficios que vienen de la justificación que tú haces con cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, porque estamos aprendiendo que estas cosas que tú también permites, que son tribulaciones, sufrimiento, problemas y obstáculos que se van presentando, también, Padre, tú las diseñas y las permites para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para que nuestro carácter se vaya formando, para que tengamos esperanza y confianza en tus promesas. Te damos gracias porque aunque pasar por ellas puede ser difícil en mayor o menor medida para cada uno de nosotros, tú, Padre, con amor nos vas guiando, nos das la mano y nos afianzas en confianza. También, Padre, te damos muchas gracias porque ahí en Juan 15 tú eres muy clarito en decirnos que nada de esto podemos hacer, nada de tu obra podemos hacer y no podríamos pasar por estas dificultades y tribulaciones si nos separamos de ti. Y te damos muchas gracias porque ese mensaje es muy clarito, Padre, y es muy sencillo y muy fácil de entender, pero a veces se nos olvida. Entonces te damos muchas gracias que tú nos lo pones en la Biblia, nos lo recuerdas y nos lo presentas de muchas formas diferentes para que lo comprendamos, lo entendamos y nos agarremos de ello. Te damos, Padre, muchas gracias porque tú has también hecho llegar hasta nuestros días este libro de la Biblia que es tu palabra, que ha sido muy atacado, que se ha buscado mucho destruirlo, y te pedimos, Padre, que sigas tú cuidando que el libro permanezca, que tu palabra dure por los siglos y que sobre todo, Padre, siga siendo útil para cambiar vidas, siga siendo útil para cambiar la vida de cada uno de nosotros y que podamos extraer de él estos versículos, estas enseñanzas y estos mensajes significativos para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de los creyentes, que encontremos ahí en sus páginas y al orar contigo, consolación, esperanza, y que pues sigas trabajando en nuestra vida como todos los días haces, porque tú eres un Padre amoroso. Te pedimos, Padre, todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.